5 minutos para las 8 de la mañana. Les informaba yo hace un momento sobre este amparo que gana Mario Yergo, donde el gobierno del estado tendrá que responderle. Bueno, pues está en la línea telefónica el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno del estado, Juan José Peralta, para referirse al respecto. Juan José, muy buenos días. Emanuel, muy buenos días para ti, para tu equipo de trabajo y para el amplio auditorio de Telereportaje. Y evidentemente agradecerte la gentileza de darme la oportunidad de participar en el programa para hacer algunas precisiones de lo que el abogado Mario Yergo ha manifestado desde anoche ahí en tus programas. Pude anoche en versión 970 escuchar los primeros comentarios, escuché con atención la reseña que haces hoy de la entrevista y también el propio audio de la misma. Comentarte que de los comentarios vertidos aprecio 8 puntos contenidos en el mismo. Te comento que de los 8 puntos, solamente en uno está manifestando la verdad el abogado Mario Yergo, y en los demás, pues realmente se está mintiendo, Emanuel. Me explico. El único punto en el que acierta el abogado, que tiene muy buena apreciación como pronosticador del futuro, que efectivamente, como él menciona, que no tiene la menor duda de que el gobierno del estado se va a ir en revisión en este tema, y efectivamente le confirmo. Platiqué desde anoche el tema con el procurador fiscal, que es quien lleva directamente el tema como representante legal de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Nosotros siempre somos respetuosos de los mandatos jurisdiccionales, ya sean locales o federales, pero también tenemos el derecho a disentir, a no compartir criterios legales, y evidentemente en su momento, en tiempo y forma, hacer valer los recursos que la ley nos confiere. Ese es el único punto en donde le asiste la verdad al abogado Mario Yergo. ¿Por qué no informar? ¿Por qué no responderle, Juan José? ¿Perdón? ¿Por qué no responderle? Él pedía que le respondieran y bueno, tuvo que ampararse, gana este amparo y bueno, pues ahora la sentencia le señala 15 días para darle una respuesta congruente, según leía yo esta sentencia, y la pregunta que a mí me brinca es ¿por qué no responderle al abogado en relación al planteamiento que él hace? Bien, Emanuel, te comento en el orden de ideas de las falsedades que se están manifestando y en ese orden te doy respuesta a tu interesante pregunta. Se abre la entrevista diciendo ganamos el primer amparo contra el cobro indebido de la tenencia en Tabasco, hecho totalmente falso, porque pues evidentemente no se ha entrado al fondo del asunto aún, Emanuel, y lo único, como bien refieres, es que Planeación y Finanzas emite una respuesta. Segunda mentira. Él refiere que el 19 de junio del 2013, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el impuesto estatal vehicular no era obligatorio. Esto es totalmente falso, Emanuel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha entrado al estudio en ningún caso de lo que es el impuesto estatal vehicular en el estado de Tabasco. Lo único que se ha resuelto en la segunda sala, y que yo lo he explicado en 2 ocasiones, y esta es la tercera vez que lo hago en tu prestigiado programa, fue una contradicción de tesis en cuanto a si el secretario de Gobierno debería firmar o no los decretos que publica el Poder Ejecutivo, y ya se determinó que sí debe firmar el secretario de Gobierno, pero reitero, en ningún momento se ha declarado la invalidez o no obligatoriedad del impuesto estatal vehicular. Aquí entra tu pregunta, porque también se contempla en el contenido de la entrevista. Dice, no contestaron la solicitud planteada a Planeación y Finanzas de la devolución del impuesto. Quiero decirte, Manuel, que en términos jurídicos ya la respuesta la tiene el abogado Mario Yergo. En el derecho mexicano y en el derecho vigente en Tabasco existe la institución jurídica denominada negativa ficta, es decir, ante el silencio de una autoridad que puede tomar ese curso por carga de trabajo,
por estrategia legal o incluso por negligencia del servidor público de qué se trate, en función de eso la ley ha determinado que en materia fiscal, cuando una autoridad competente no emite ningún comentario a solicitud de un contribuyente, se tiene en vigor, se cumple la positividad de la negativa ficta, es decir, se supone que la autoridad está negando la petición que está realizando el contribuyente. Esto, Emanuel, está ampliamente analizado en la doctrina del derecho mexicano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida, ha sostenido que en materia fiscal la negativa ficta existe en estricto apego a los principios constitucionales y se consideran complementos del derecho de petición previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, ya en términos legales, el abogado Yergo, y entiendo que lo sabe, lo intuye, por eso él mismo pronosticó con tanta contundencia que nos iríamos en revisión en este tema, y efectivamente acertó, como dije al principio de esta charla. También comenta que le extraña mucho que un gobierno comprometido con la transparencia no haya contestado. Quiero comentarte, Emanuel, y el abogado Yergo no me dejará mentir si habla con honestidad. Cuando un ciudadano desea realizar alguna petición o solicitud ante la autoridad, tiene tres formas de hacerlo, tres formas de acercarse a la autoridad. La primera, haciendo uso de un derecho constitucional que todos conocemos, como es el derecho de petición, y ahí está actuando como ciudadano. El segundo lugar es hacer solicitudes de devolución de impuestos o consultas de carácter fiscal, y ahí está actuando como ciudadano, pero también como contribuyente. Y entramos al ámbito del derecho fiscal, que tiene términos distintos al derecho de petición, y en estos casos opera la negativa ficta, así como en otras áreas jurídicas opera lo que se conoce como afirmativa ficta, que cuando la autoridad no contesta, se tiene como dada la respuesta en sentido positivo, como ocurre en el derecho laboral y como ocurre también en el derecho mercantil, Emanuel. No ejercitó él, bajo la ley de transparencia y acceso a la información pública, su solicitud, que también tiene términos distintos y reglamentación distinta en Tabasco y en el resto del país. Estamos ante un tema que se está manejando en estricto sentido en el ámbito del derecho fiscal. Refiere nuevamente luego... Juan José, perdón, nada más aquí. Si esa como tú lo dices, entonces, ¿por qué le conceden el amparo? Mira, te comento. Nosotros obviamente vamos a inconformarnos, respetamos la resolución jurisdiccional, pero el asunto todavía no es definitivo, Emanuel, no está firme la resolución. Nosotros como partes en este juicio tenemos el derecho de irnos a la revisión, así como el señor Yergo tiene el derecho de irse a la queja, como ya también lo anunció. Sin embargo, me llama la atención que él dice que puede o que piensa ya, a manera de amenaza, ejercitar la vía legal penal, porque la autoridad, el gobierno del Estado, está tratando de obstaculizar y dilatar la acción de la justicia. Quiero comentarle al abogado Yergo que, bueno, yo lo exhorto a que si cree que esa es su estrategia jurídica, pues pase de lo que ha politizado primero y que ahora pretende penalizar, pues poner la demanda correspondiente ante la autoridad competente. Sin embargo, Juan José, le dan la razón con la sentencia, le dan la razón con la sentencia. Insisto, Emanuel, es un criterio de un juez, respetamos mucho el criterio, no lo compartimos, y en el recurso de revisión vamos a hacer valer nuestra inconformidad, porque la negativa ficta, institución jurídica vigente en el derecho mexicano y tabasqueño, ha operado ya por el simple transcurso del tiempo, Emanuel. Eso lo vamos a hacer valer de manera puntual, en tiempo y forma,
ante una autoridad superior como es un tribunal colegiado para que revise el tema. Te comentaba yo del asunto de carácter penal que Mario Yergo comenta. Nosotros hemos pedido, Emanuel, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos certifique, para que quede constancia oficial, de que en ningún momento la Suprema Corte ha declarado no obligatorio o inválido el impuesto estatal vehicular, de tal manera que en su oportunidad, si el abogado Mario Yergo tiene la intención de llevar al ámbito del derecho penal esta situación, bueno, presentaremos las constancias correspondientes de cómo ha venido mintiendo sistemáticamente en medios de comunicación y además en un tríptico que varios ciudadanos nos han hecho llegar aquí a la Coordinación Jurídica, donde él por escrito, en la precampaña que está realizando ya hace varios meses, asegura que la Suprema Corte declaró inválido el impuesto estatal vehicular. Entonces presentaremos las constancias cuando él estime conveniente activar la vía del derecho penal. Esto es, a ver, para entenderlo bien, ¿ustedes procederán si él utiliza esta vía, la vía penal? Sí, si él presenta alguna demanda de carácter penal, nosotros presentaremos las constancias certificadas por la Suprema Corte, donde en ningún momento la Corte se ha pronunciado por la invalidez, como él sostiene en medios y en sus visitas domiciliarias, que la Corte ya realizó. ¿Y él podría ser objeto de alguna sanción, Juan José? ¿Perdón, Emanuel? ¿Podría ser objeto de alguna sanción? Evidentemente, si él activa la vía penal de manera dolosa y con datos infundados para fundamentar su acción penal, pues evidentemente la autoridad tendrá que reflexionar y valorar las pruebas que las partes presenten de manera oportuna. ¿Esto es una advertencia a lo que estás haciendo hoy a Mario Yergo? No, es que la manera de amenaza dice que va a activar la vía penal. Lo que estoy diciendo es que ante la vía penal o ante la instancia que él considere pertinente, presentaremos las constancias desde el punto de vista legal de que está mintiendo a los tabasqueños de manera sistemática y de manera permanente. Ahora mencionabas que está en precampaña. Sí, Emanuel, mira, esto es evidente, ¿no? Varios tabasqueños me han visitado aquí en la oficina donde me encuentro ahorita y me han entregado un tríptico donde en visitas domiciliarias el señor Yergo entrega tratando de engañar a los tabasqueños, manifestando, repito, que la Corte declaró inválido el impuesto estatal vehicular, lo cual es totalmente falso. Aprovecho la oportunidad para comentarte que en esta campaña que el señor ha utilizado en medios de comunicación y de manera permanente en visitas domiciliarias, pues no le ha funcionado y en buena fe recomendarle que cambie su estrategia electoral. Resulta, Manuel, te doy un dato que me actualizaba el día de ayer el procurador fiscal. A la presente fecha, 17 amparos se han presentado en la situación del impuesto estatal vehicular. A la fecha, 10 asuntos ya han sido resueltos, 9 han sido sobreseídos y en uno se negó el amparo al promovente. Es decir, estamos en espera aún de 7 resoluciones judiciales en materia del amparo, donde se está revisando la legalidad o no del impuesto estatal vehicular. Es decir, 17 tabasqueños, y quiero resaltar que de estos 17 casos, no en todos tiene participación el abogado Mario Yergo. También otros abogados tabasqueños muy responsablemente han planteado su inconformidad ante órganos jurisdiccionales, no han politizado el tema, no lo están litigando en los medios de comunicación, sino que están en espera de sus resoluciones. Por lo que nosotros vemos y por los formatos utilizados, el señor Yergo no ha promovido arriba de 5 amparos, y me atrevo a decir que me sobran los dedos de la mano para enumerar los amparos que ha promovido de manera gratuita a través de su despacho. Yo celebro mucho que la madurez, la información que tienen los tabasqueños, la sabiduría de los tabasqueños, ha hecho que no caigan en la mentira reiterada del señor Yergo. Y a la fecha, repito, no le ha funcionado y aproximadamente no más de 5 personas
han creído en lo que viene planteando en medios de comunicación y en visitas de carácter domiciliario. Insisto, Juan José, si me permites, Juan José, nada más para cerrar esta parte. Entonces, sí. ¿Esto es una estrategia política por aspiraciones políticas de Mario Yergo? Yo así la veo, Emanuel, es una estrategia política disfrazada de lucha social, mintiendo totalmente a los tabasqueños, queriendo sorprender al pueblo de Tabasco, pero repito, los resultados son demostrativos de una nula capacidad de convocatoria del abogado, y que bueno, reitero, así lo veo, no es un asunto realmente que le asista a la razón jurídica. No confundamos lo que ahorita pregona como que ya ganamos el primer amparo, no es cierto, no se ha resuelto el fondo del asunto y solamente se está ante el ejercicio del derecho de petición, que bajo la figura del recurso de revisión pondremos a consideración de un tribunal colegiado, Emanuel. Bien, Juan José. También aprovecho para destacar una mentira más. Él dice que las posibles sanciones, si no hay respuesta oportuna a su petición, van desde la destitución del secretario de Planeación y Finanzas hasta la destitución del gobernador. Una mentira más. El gobernador de Tabasco no está considerado como autoridad responsable y por lo tanto, independientemente de lo que pueda suceder o no en el juicio, no es parte el gobernador Núñez de este litigio que se está llevando ante órganos jurisdiccionales. De tal manera que, Manuel, quise ir destacando punto por punto porque es un comentario plagado de mentiras y solamente le atina un punto, que es que la Procuraduría Fiscal sí va a presentar el recurso de revisión en tiempo y forma, Manuel. Bien, Juan José, pues yo creo que bastante amplio y claro lo que has expuesto esta mañana. Yo agradezco mucho tu participación. Agradezco tu atención y como siempre a la orden, Emanuel. Gracias, hasta luego. Es el